Vimos el modelo de Norton, Thomson, Rutherford y Chadwick, y plantean el átomo o el común. El agente que conoce el átomo es esa estructura, ¿cierto? Tenemos el núcleo con los protones y los neutrones y los electrones que están girando alrededor de ese átomo. Entonces así, entonces así podemos ver que, por ejemplo, la masa del protón y del neutrón, si bien es un valor pequeño, el valor de 10 a la menos 24, la masa del electrón es 10 a la menos 28, o sea, es muchísimo más pequeña que la masa del protón y que la masa del neutrón. Por lo tanto, para el tema de lo que es la masa del átomo, nosotros la despreciamos. Tenemos que la carga del protón y del electrón es la misma, tiene el mismo valor, y por temas de simplicidad se le asignó el valor de más 1 para el protón y menos 1 para el electrón. Bueno, y también tienen un pequeño videito que lo pueden realizar tranquilamente en sus casitas. Y así llegamos a lo que era el número atómico y el número másico, ¿cierto? ¿Qué dijimos que era el número atómico y el número másico? Eran los números que me caracterizan a un átomo. Yo puedo conocer el número de protones, el número de electrones y el número de neutrones, conociendo el valor de Z y el valor de A. ¿Qué me entregará el valor de A, por ejemplo? El valor de A, ¿qué me entrega? Claro. ¿Por qué? Porque es el número másico. ¿De qué me está entregando la masa del átomo? Los protones y los neutrones. Y el otro es el número atómico, que es el número del átomo. ¿Y qué información obteníamos a partir del número atómico? ¿Qué información sacamos de aquí? Sacamos solamente el número de protones. El número atómico solamente entrega el número de protones. El número máximo que dijimos me entrega el número de protones más los neutrones. Entonces, por ejemplo, normalmente ustedes deberían encontrar escrito de esta forma, tanto el Z como la en el mismo lado. Generalmente siempre se escriben al lado izquierdo del átomo. Ahora netamente con el tema de simplificación lo vamos a escribir del otro lado. Entonces ya si yo tengo el helio 2 o el cobre 29, ya sé que esos dos números me están indicando la cantidad de protones que tiene cada uno de esos elementos. Tenemos solamente 2 protones en el helio y 29 en el cobre. En cambio, cuando yo tengo el helio 4 acá arriba, o el cobre 63, me está indicando que la masa de ese átomo es de 4 y la masa del átomo de cobre es 63. ¿Y quiénes me aportan esa masa? Los 2 protones más los 2 neutrones que necesariamente deben tener para que la suma me dé 4, ¿cierto? O los 29 protones más los 34 neutrones que necesariamente debe tener el cobre para que la suma entre ellos dos me dé 63. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, netamente un repaso de lo que vimos en la clase anterior. Tenemos, ¿qué elemento es ese? ¿Y saben el elemento? ¿El
algunos datos que no, por lo menos hay uno que yo encontré que no está 100% correcto. Lo entregaba esa información, justamente creo que la masa atómica del helio, que me da un valor, me quedó la duda, lo revisé en varias partes, libros, páginas de internet, todo, y todos me coincidían con el mismo valor, que no era el de la aplicación. Tengan ojo ahí por si acaso, no están 100% seguros, revisen. Entonces tenemos el titanio. ¿Qué me dice el titanio? Titanio 2248. ¿Cuál será el valor de Z en ese caso? 22. ¿Cuánto? 22. 22, ¿cierto? ¿Y cuál es el valor de A? 48. 48. ¿Cuántos protones tiene el titanio? 2. 22. ¿Y cuántos neutrones tiene el titanio? ¿Cierto? Porque para poder llegar a 28, yo necesito agregarle 26 a 22. ¿Y cuántos electrones tiene el titanio? ¿Por qué? ¿Por qué el titanio tiene 22 electrones? Y vamos con novia. ¿Por qué tiene 22 electrones el titanio? Ah, porque es neutro. ¿Y eso qué significa? ¿Está bien? ¿Pero qué significa eso? Exacto. ¿Vale lo que dije? ¿Pero por qué? Porque este átomo, tal cual está así escrito, es un átomo que es eléctricamente neutro. Si es eléctricamente neutro, la cantidad de cargas positivas tiene que ser igual a la cantidad de cargas negativas. O más bien al revés, la cantidad de cargas negativas debe ser igual a la cantidad de cargas positivas. Ya sabemos que el Z me está entregando el valor de los protones, o sea, me está entregando el valor de las cargas positivas. Yo le sé cuántas cargas positivas tiene el titanio. Y para que sea eléctricamente neutro, debo tener la misma cantidad de cargas negativas. ¿Sí? También hablamos un poquito acerca de los iones. ¿Qué era un ion? Aquí terminamos, creo. ¿Qué era un ion? Son partículas, son átomos que están cargados ya sea positiva o negativamente, ¿cierto? ¿Qué significaba que estuvieran cargados positiva o negativamente? ¿Qué tendría que ser un átomo para quedar con cargas positivas o negativas? Que gane electrones o sea, que gane o pierda electrones o que gane o pierda protones. Gana y pierde electrones. ¿Y por qué no podría ser protones? Exacto. ¿Y los protones dónde están? Están en el núcleo, están aferrados en el núcleo. Y además, si yo le agrego o saco protones, estoy cambiando el átomo, ya no es el mismo átomo. Y aquí está todo lo que era la química nuclear. La química nuclear, ¿qué es lo que hace? O básicamente que se dedica a la fisión y fusión de átomos. Cuando hago la fisión, es que yo rompo un átomo, rompo el núcleo del átomo para obtener dos átomos distintos. Eso es lo que generalmente ocurre en la bomba atómica. Si vieron Oppenheimer, ahí se lo explica claro. Que se va formando una reacción en cadena, que se van formando átomos más pequeños. En teoría, esos átomos son más, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra, son más, no son dañinos. En cambio, los otros que están haciendo la fusión, sí. O sea, la fisión. Y la fusión es cuando toman dos átomos distintos y los juntan para formar uno solo. Pero para hacer eso, energéticamente se necesita mucha energía. Y, digámoslo de una manera elegante, la naturaleza es floja. ¿Qué quiere decir esto? Que si voy a hacer algo y necesito gastar mucha energía, lo que voy a hacer no me compensa para recuperarla, la naturaleza no lo hace.
en energía me compensa lo que yo voy a gastar, la naturaleza lo va a hacer. Pero si no, ¿para qué lo voy a hacer? Si voy a salir perdiendo energía. Vale, entonces, ya sabemos que para formar un anión, que puede ser un catión o un ion, así que puede ser un catión o un anión, ya sabemos que los cationes son los que son cargados positivamente y los aniones son los que son cargados negativamente. Ya sabe, para formar un catión o un anión, el elemento tiene que ganar o entregar electrones. Entonces aquí tenemos el caso del magnesio. Me están diciendo que el Z es de 12, pero tiene una carga de más 2. ¿Cuántos electrones tiene el magnesio? Si miran ahí. ¿Y cómo llegan a esa conclusión? No porque está en la pizarra, pero eso es claro. Porque si tengo una carga, 2 unidades de cargas positivas, que sí que yo tengo 2 unidades de cargas positivas de más. Y para poder lograr eso significa que yo tuve que entregar 2 unidades de carga negativas. Perdón. Y en el caso del cloro, tenemos un cloro 17, pero es un ion con una carga de menos 1. Ustedes saben que el 1 normalmente se omite, no se escribe. Entonces, ¿cuántos electrones debería tener el cloro menos 1? 18, ¿cierto? Porque tengo 17 protones, pero está cargado con una unidad de carga negativa de más, por lo tanto, debo tener 18 electrones. Ahí también les dejo una página para que puedan practicar, para que puedan jugar. Y vamos a hacerlo un poquito aquí. Voluntario. Para hacer las 2 primeras filas. Yo lo tengo aquí. Lo hice. ¿Ya lo hice? Bueno. No me dio tiempo ni de negociar con mi padre. En la mañana hice la misma. Y no salía nadie. Hasta que fui a la boca y dije, sean los 2 décimas para que salga. Sí, solamente los 2 primeros. Ay, si te ponías por ahí. Como nada baila bonito. Finalmente, esta regla ya está en blanco. Así es. Igual se ganó su 2 décimas. A ver, revisamos. No sé si se ve muy bien de atrás, pero aquí dice C613. ¿Qué elemento es? El carbono, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el número atómico del carbono? El 6. El número másico del carbono, 13. ¿Cuántos protones tengo en el átomo de carbono? 6, porque me están dando aquí. Es un átomo que está eléctricamente neutro. Me lo están diciendo, tengo carga 0. Si es carga 0, es neutro. Para que sea neutro, ¿cuántos electrones debo tener? Los mismos 6 electrones. ¿Cuántos neutrones debo tener? ¿Cuántos neutrones? Hablando de sorpresa. 7, porque 6 más 7 es igual a 13. Ya sabemos que es carga 0. Y tipo de ion, ninguno, o también se puede haber colocado neutro. Cualquiera de las dos opciones está correcta. Y aquí abajo, por si no se ve muy bien también, ¿se ve o no se ve? Se ve borroso. ¿Qué? ¿Qué ve? Dice bromo menos 1, 35, 80. Ya sabemos que estamos hablando del bromo. Tenemos que, ¿cuál es el Z del bromo? 35. El A del bromo, 80. Cantidad de protones, 35, porque si mismo átomo, ya tenemos el Z. Número de electrones, serían 36, porque me estaban diciendo que es un átomo que está cargado negativamente en una unidad, por lo tanto debo tener un electrón de más. Debo tener 45 neutrones y la carga de
menos 1 y es un anión. El resto lo pueden hacer ustedes ahorita también en su casa con tiempo, sin viendo mi cara. Correcto. ¿Ah? Si sale para la otra, le damos. ¿Dónde vas a estar? A veces te están preguntando qué tipo de ion es, ¿cierto? Tú tienes, digámoslo así, 3 opciones: catión, anión y neutro. ¿Sí? Entonces, cuando te están preguntando qué tipo de ion, es solamente si debes indicar si es un anión o un catión o es un átomo neutro. ¿Cómo lo puedes saber? De acuerdo a la carga. Cuando es el bromo menos 1, tiene carga negativa, ¿cierto? Y cuando tengo un átomo con carga negativa, eso es un anión. Entonces, aquí en la tablita, lo que tendría que colocar es un anión. ¿Sí? Por ejemplo, si está ahí abajo, me dicen cobre más 2. Ahora tengo carga positiva. Dijimos que los elementos con carga positiva son cationes. Entonces, en este caso, en este ejercicio, en la tabla, aquí se coloca cation. Eso es todo. Y en el caso del primero, que era el carbono, como es eléctricamente neutro, aquí no hay carga, no hay nada. Cuando no te indican si positivo o negativo, es 0. No es un ion. Entonces, como hizo la compañera, ¿cuál es su nombre, perdón? Tamara. ¿Qué le colocó? Porque no es un ion. No es un ion. O simplemente le pueden colocar neutro. Eso es lo que tienes que hacer en esa pregunta. Dependiendo del valor de la carga, es determinar si es un ion y qué tipo de ion. ¿Es un anión o un catión? Entonces, por ejemplo, a ver si hay uno. Justo no hay ninguno. Pero supongamos que aquí en el número de protones te dicen que tienes 24, ¿sí? Y en el número de electrones tienes 27. Olvidándote de todo el resto, solamente el número de protones y el número de electrones. Ese átomo debería ser un ion o no. Primero. Acuérdate que para que sea un ion, la cantidad de cargas positivas debe ser distinta a la cantidad de cargas negativas. Si son iguales, es un átomo neutro. Si son distintas, será un ion. Entonces, en ese caso, si yo tengo 24 protones y 27 electrones, ¿será un ion? Sí. Si es un ion. Ahora, ¿qué tipo de ion? ¿Será un anión o un catión? Fíjate, tengo 24 cargas positivas y 27 cargas negativas. ¿Qué tengo más? ¿Cargas positivas o cargas negativas? Negativa. 27 más que 24. ¿Cierto? Como yo tengo mayor cantidad de cargas positivas, si yo por decirlo así, las voy eliminando, ese átomo me va a quedar que finalmente me va a quedar con 3 cargas negativas de más. ¿Cierto? Y si tiene cargas negativas de más, o tiene más cargas negativas que cargas positivas, será un anión. Lo borré, está bien. ¿Ok? Ahora, ¿seguro? Se representa con el 4 pulsar ahí para definir dónde va el 24 y el 27 para que ¿Cómo no? creo que se incorporó
que pueda ver dónde va el 27. O sea, dónde sacó las tres cargas negativas. Bueno, es que está bien, pues, pero es para graficarlo como va el ejercicio. Es que honestamente no te entiendo bien. No, solamente decir colocar, por ejemplo, el cromo y colocar en el electrón el 24 y menos 3 para. Es simple. Claro. Yo no te entiendo bien. Ah, ya. Es que simplificarlo que hizo ahí, pero con el tipo Ponerle el evento con los pronombres. ¿Cómo? Ya lo viste. Aquí está. Utilizamos el cobre que está ahí. Aquí, cobre 69, 29,65 y cobre más 2. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que esto es cobre, ¿cierto? ¿Cuánto será el Z? 9. El A será 65, ¿cierto? Protones tenemos 29, ¿cierto? Ahí estamos bien. Pasemos a los neutrones. Antes de entrar a los- ¿Cuánto debería ser la cantidad de neutrones para que sumados más los protones me den 65? Bueno, nuestra mano es más fácil. 36. Ahora me están diciendo que este cobre tiene carga más 2. ¿Sí? O sea, la carga es más 2. Tengo más cargas positivas que cargas negativas. ¿Cuántas cargas positivas de más tengo? 2 más. Tengo 2 unidades de cargas positivas de más. Para tener cargas positivas de más, eso significa que ese átomo tuvo que entregar 2 electrones. Entonces, para que tenga, si yo tengo 29 cargas positivas y me debo quedar finalmente con solamente 2 cargas positivas, ¿cuántas electrones o cargas negativas debiera tener ese elemento? 27. 27. Porque si yo tengo 29 cargas positivas y le resto 27 cargas negativas, eso me da más 2. ¿Cierto? Y si es una carga positiva, ¿qué tipo de ion será? Un cation. Ahí dice cation. Profe, me perdí en la parte de los neutrones. ¿En qué se ve? Para sacar los neutrones, creo que tengo que hacer. Que iba bien esa la parte de explicar protones. El A, ¿qué me entrega? Número de neutrones, o sea, de protones. El número de protones, ¿cierto? Más el número de neutrones. ¿Cómo yo puedo calcular el número de neutrones? O básicamente, esto es lo mismo que el A es igual al valor de Z, Z es la cantidad, más la cantidad de neutrones. ¿Cómo yo puedo calcular la cantidad de neutrones? Simplemente que A, el número A, yo le resto el valor de Z y ahí obtengo los neutrones. ¿Sí? En este caso tenemos 65 menos 29, que eso debería ser igual a lo que me dijeron ustedes, y yo confío en ustedes, igual a 25. Creo que se lo dije en la clase anterior, pero se lo vuelvo a repetir. Si fuera menos, si fueran mucho menos de ustedes, algo así como 10, lo más probable es que la prueba hubiera sido de desarrollo, como son 40 y tantos, aceptarte a ti. Si fuera una prueba de desarrollo, lo más probable es que al menos una pregunta hubiera sido de esto. Le hubieran dado unos 3, 4 elementos distintos, con su correspondiente valor de Z, valor de A, y le hubieran pedido entregue o escriba valor de A, valor de Z, protones, electrones y neutrones. Yo les comento porque esto me pasó. Yo les puedo casi asegurar que el 50%
No sé si después, más adelante, tendrán muchas asignaturas con cálculos. Si es que las tienen y les tocan hacer pruebas de desarrollo de cálculo, por favor, recomendación personal, escriban todo. Hasta las sumas más simples que ustedes creen que son inútiles, escriban. Porque dependiendo del profesor, hasta eso me puede dar un punto. Y aunque no me crean, como estamos haciendo sumas y restas, aún así hay gente que se confunde. ¿Y por qué se confunde? No por la suma y la resta, sino por el concepto que está detrás de esa operación matemática. No tienen claro justamente qué es el A, qué es el Z, por qué lo sumo, por qué lo resto y qué valor me da. Vos es lo que lo decía otra vez. Antes de meterse de cabeza a calcular, piensen qué es lo que van a calcular, qué les están pidiendo para que no tengan problemas o no se equivoquen en el cálculo. Yo sé que más de algún momento se van a equivocar en qué, en meter el dedo en la calculadora, porque pasa. Y eso va a pasar siempre. Pero si ustedes tienen el concepto claro que hay detrás, nuevamente, si las pruebas hubieran sido de desarrollo, si su procedimiento está correcto, pero se equivocó en meter los dedos en la calculadora y le da un valor que no es, por lo menos en mi caso, yo igual le doy puntaje, o le hubiera dado puntaje. Tal vez no todo, porque no llegó a la respuesta que debía hacer, pero sí planteó bien el ejercicio. ¿Sí? Entonces, por eso digo, si van a calcular, piensen primero, ¿qué vamos a calcular? A calcular. Y si entendemos el concepto que está detrás del cálculo. ¿Sí? Ahora sí, ¿estamos bien con eso? Vamos a pasar a lo que sigue. Aunque esto es más entretenido, pero ¿qué le vamos a hacer? ¿Dónde va la lista? ¿Lista? La lista, no tengo lista. ¿Firmaron todos? ¿Sí? ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Está bien? Entonces, pasemos a lo siguiente. Bueno, como digo, en el diálogo que está en la intranet, está todo ahí en los suyo. Bien. Bien, como estábamos hablando recién, esta idea o este concepto del átomo es el que normalmente todo el mundo tiene. ¿Y por qué? Porque en algún momento fue el modelo que se utilizó, fue el modelo. Pero, ahora ya siempre hay alguien que nos complica la existencia. Aparecieron dos caballeros más, que era este señor, Niels Bohr, que también sale en Oppenheimer, por si la ven. Y todo eso se basa en evidencias experimentales que ellos utilizaron. Básicamente lo que plantea Bohr es que, apoyado en la teoría cuántica de Planck, encontraron que realmente los electrones no están girando de acuerdo al modelo planetario, sino que están orbitando alrededor del núcleo en niveles específicos de energía. O sea, no están en cualquier parte, sino que están en zonas específicas del espacio que tienen un cierto nivel de energía. Entonces, así por ejemplo, muchas veces, Tamara me dijo su nombre, ¿sí? Sí. Tamara, ¿cuánto? Luyo. Creo que no hay más. Aquí. Ahora bien. Vamos a colocar aquí un puntito. Entonces, lo que decía es que finalmente los electrones van a estar en zonas específicas de energía. Entonces, a medida que vamos aumentando la energía, se van colocando cada vez más lejos los átomos. Lo que va generando es que se va creando como una nube de electrones alrededor del núcleo. Eso era hasta que llegó este otro gallo,
de nombre raro. El Schrödinger, que, pucha, me dio nada cuando estaba haciendo. Que también, nuevamente, basándose en evidencia experimental, se dio cuenta que dentro de los niveles de energía que planteaba Bohr, existían subniveles de energía. O sea que los electrones realmente, si yo tengo una escala de energía, y voy diciendo que aquí tengo nivel 1, nivel 2, nivel 1, n igual 2, n igual 3, n igual 4, etc. Lo que plantea Schrödinger es que en realidad estos niveles de energía no son tan así, sino que hay subniveles dentro del nivel 2, dentro del nivel 3, dentro del nivel 4, y que incluso muchos de estos subniveles de energía se superponen. De hecho, es muy probable que este nivel de energía, que corresponde al nivel 4, tenga una energía mucho menor que este de aquí, que puede ser del nivel 3. Entonces, ¿qué es lo que planteó Schrödinger? Que los electrones en sí no están orbitando en solo niveles específicos de energía, sino que están en orbitales elípticas alrededor del átomo. Y aquí está el concepto de orbital atómico. ¿Qué son los orbitales? Principalmente son densidades de probabilidad de encontrar electrones. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo una muy alta probabilidad de encontrar electrón dentro de esta zona. No quiere decir que esté aquí afuera, podría estar, pero lo más probable es que esté dentro de acá. Y aquí con los distintos orbitales que plantea Schrödinger, que es el modelo mecánico cuántico, que es el modelo actual del átomo. Entonces, en realidad, no estamos orbitando alrededor del núcleo en niveles de energía, sino que estamos en orbitales específicos de energía, que esos orbitales se pueden superponer en niveles de energía. Y todo esto lo que nos entrega la ECO cuando nosotros queremos estudiar los átomos. No se preocupen, esto no se lo voy a preguntar a la prueba, porque esto lo vamos a ver solamente de pasadita. Y con esta distribución de orbitales, yo puedo escribir la configuración electrónica. ¿Qué es la configuración electrónica? Es una manera de distribuir los electrones en estos distintos orbitales. ¿Qué es lo que me está planteando este diagrama? Que es el diagrama de Weyl, Müller, no sé alemán, creo que alemán, no sé cómo se pronuncia. Si ustedes se fijan aquí, tenemos números, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estos números de aquí me están representando el nivel principal de energía. Es decir, ¿se acuerdan que teníamos nuestro núcleo? El 1, el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente. Esta letra que está aquí acompañando al nivel de energía me está representando el orbital. O sea, alguno de estos. El S es el redondito, los P son de esta elipse, los D y los F ya son cosas raras. Y el numerito que está aquí, que en este caso está en rojo, me está indicando la cantidad, en este caso, en este diagrama, me está indicando la cantidad máxima de electrones que tiene ese orbital. O sea, un orbital de tipo S, solamente yo puedo tener 2 electrones. Un orbital de tipo P, como máximo puedo tener 6. Un orbital de tipo D, máximo 10. Y un orbital de tipo F, máximo 14 electrones. Entonces, yo no sé si ustedes han podido ver alguna vez la configuración electrónica de algún elemento, pero vamos a escribir una rapidito. Por ejemplo, tenemos que
Llegamos 1, nivel 1, pasamos a nivel 2, seguimos en el nivel 2, pasamos a nivel 3, seguimos a nivel 3, pasamos a nivel 4 y volvemos a nivel 3. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso, en esta configuración electrónica, esos orbitales 4s están más bajos energéticamente que el orbital 3d. Y como están más bajos, los electrones primero ingresan en los orbitales de más baja energía y luego van a los de energía siguiente. Entonces, al final se van como solapando estos niveles de energía. Por eso, esta cosa que parece árbol de Pascua, por eso esto va de esta manera, siguiendo las flechitas. Esto va para acá, después para acá, después nuevamente para acá, y así sucesivamente. ¿Cierto? Porque al final los niveles de energía se van superponiendo. Por eso si en algún momento ustedes ven una configuración electrónica de este estilo, inmediatamente ustedes ya saben que eso está mal escrito. Muchas veces es posible que ustedes la puedan encontrar de esta manera, es decir, con todos los números de manera correlativa, más que nada por un tema de simplicidad de lectura. Pero eso está mal escrito. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el orbital o los electrones que están en el nivel 4, en el orbital S, van antes que los del D y que los 3D van antes que el 4S. Y así sucesivamente. Y por favor, tampoco no le coloquen comas. Que no se colocan, no van comas. ¿Sí? Pero tampoco se puede colocar. Lo necesito que lo conozcan. ¿Y para qué radiamos hacemos todo esto de la configuración electrónica que vamos a dar? Para llegar a esto. Yo le dije en esta parte esta creo que no, pero no voy a subir. Esta me parece que todavía no está, pero se va a subir. ¿Qué es la tabla periódica? Como dice su nombre, es una tabla en donde nosotros ordenamos los átomos de acuerdo a qué cosa. Los ordenamos de acuerdo al valor creciente de Z, del número atómico. Entonces siempre vamos a comenzar con el elemento más chiquitito, con el valor de Z, seguimos después con el 2 y así sucesivamente. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya empezamos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y así lo llevamos todo el rato. Entonces, si yo conozco la configuración electrónica de un elemento, yo puedo o podría determinar en qué zona de la tabla periódica yo la puedo encontrar. Principalmente la tabla periódica nosotros la vamos a dividir en una forma de clasificar, en dos grandes grupos, que son las filas, que llamamos periodos, o las columnas, que son los grupos. Entonces, la tabla periódica va a tener aproximadamente 7 periodos y 18 grupos. Si ustedes se fijan, no sé si se ve muy bien, aquí entre paréntesis dice 1A, 2A, 3B, 4B, 5B, etc. Bla, 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 y aquí nuevamente volvemos 3A, 4A, 5A, etc. Esa era la antigua forma de nombrar los grupos de la tabla periódica. ¿Por qué esa diferencia? Porque así nosotros sabíamos inmediatamente que los grupos A, todos los grupos A, o sea, los dos primeros que están aquí y el resto que está acá, al lado derecho de la tabla periódica, eran los elementos representativos y todos los B, que eran los que estaban aquí al medio, son los elementos de transición.
¿De acuerdo? Por eso se hace esa separación entre A y B. Ahora, hace un par de años atrás, la IUPAC, que es la organización internacional encargada de ver todos los temas de química en general, dijo que no, eso se acabó. Ahora las columnas, los grupos, se enumeran de manera correlativa. Así que ahora son del 1 al 18. Ustedes pueden encontrar de todas maneras en las librerías, en los supermercados, en la parte de los escolares, venden las tablas periódicas, hay unas chiquititas, otras más grandes, que mantienen aún todavía la numeración de A y B. ¿Por qué? Porque muchas veces es más fácil entender justamente el tema de representativos y de transición. Los A son estos, los B son estos, y me libero de la multiplicación. ¿Y qué es lo importante de esto, de la tabla periódica? Es que dependiendo de la ubicación, yo puedo conocer qué propiedades tiene también un elemento. De hecho, uno de los que planteó originalmente una tabla periódica, un orden de los elementos, fue un ruso que se llamaba Mendeleev en el 1855, que con los elementos que se conocían hasta ese momento, él los ordenó de acuerdo a ciertas características. Y de hecho, cuando él creó su tabla periódica, él postuló la existencia de algunos elementos que aún no se habían sido descubiertos en base justamente a las similitudes en las propiedades físicas y químicas de los elementos que sí se conocían. Y la verdad es que le achuntó bastante. Hubieron varios de los elementos que él postuló que sí existían, pero que no habían sido descubiertos, y después, cuando se descubrieron, vieron que realmente calzaban con lo que él proponía en la tabla periódica. Entonces, tenemos los periodos, que son las filas, los grupos, que son las columnas, y como les decía, si yo conozco la configuración electrónica, o si hubiéramos tenido tiempo para hacer un estudio más acabado acerca de la configuración electrónica, podemos ver que dependiendo de la zona donde está el elemento, o dependiendo de la configuración electrónica de ese elemento, yo puedo determinar dónde lo puedo encontrar. Por ejemplo, si yo tengo un elemento que su configuración electrónica termina en un S2, es decir, que el último electrón que ingresó en un orbital, que lo hizo en un orbital de tipo S, puede estar en cualquiera de estas columnas. O sea, en cualquiera de estas columnas, cualquiera de estos grupos. Todos estos elementos tienen como característica que tienen configuración final S2. Todos terminan en un S2. Así, para el grupo 1 y el grupo 2 siempre van a terminar en configuración de tipo S. Del 13 al 18 son los que están al otro extremo de la tabla periódica. Si se fijan, todos tienen configuración terminal de tipo P. O sea, todos los electrones, el último electrón, va a ingresar en un orbital de tipo P. P1, P2, P3, P4, P5, P6. Ya sabemos que el número me está indicando la cantidad de electrones que hay en ese orbital. Así, por ejemplo, aquí yo tengo un P4, tengo 4 orbitales, o sea, 4 electrones en ese orbital. Todos los que están aquí al medio tienen una configuración de tipo D. O sea, la configuración termina en un orbital de tipo D, y todos los que están aquí abajito en una configuración de tipo F. Como les digo, si nosotros tuviéramos más tiempo, que no lo tenemos, lamentablemente, si yo les diera esta configuración, 1S2, 2S2, 2P6, 3S1, por ejemplo, ustedes podrían, si tuviéramos tiempo, podrían ser capaces de decir, termina en la configuración de tipo 3S1. Si está en la configuración de tipo 3S1, lo más probable es que esté en la primera columna, en el primer grupo, y en el periodo 3. Porque este de aquí me está indicando el valor del periodo de la fila, y esto de acá me está indicando si va a ser
de los grupos 1, 2 o del 13 al 18, dependiendo del valor. En este caso sería del grupo 1. Por ahí otra máquina, una pincelada para que lo conozcan, para que lleguemos a lo que nos interesa. Vale. Aquí, bueno, aquí sigue un poco la misma historia. Periodos y grupos son los grandes grupos, para la redundancia, en que vamos a separar la tabla periódica. Los periodos son las filas igual número de capas electrónicas, es decir, cualquier elemento que esté en el grupo 2, por ejemplo, va a tener n igual 1, n igual 2. Solamente va a tener esos dos niveles de energía. Si tengo un n igual a, un periodo igual a 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4. Entonces, todos los elementos del mismo periodo tienen el mismo nivel de energía. Todos van a ir colocando sus electrones solamente en estos dos niveles. Y los grupos, como dice ahí, similitud sus propiedades físicas y químicas, y esto se debe a que tienen el mismo número de electrones en la capa de valencia. ¿Cuál es la capa de valencia? Es la última capa, es el nivel energético más externo que tiene un elemento. Si por ejemplo yo tengo, aprovechemos que dibujé aquí, si yo tengo esto, en este caso de arriba, ¿cuál será la capa más externa o el nivel energético que está más alejado del núcleo? ¿El n igual a 1 o el n igual a 2? N igual a 2, ¿cierto? Por lo tanto, todos estos electrones son los que están en la capa de valencia. ¿Sí? Y si tengo un nivel n igual a 4, serán, ¿cierto? ¿A dónde? Acá. ¿Y cuáles van a ser los electrones que finalmente participan en las reacciones químicas? Todos los electrones que están en la capa de valencia. O sea, todos los electrones que están lo más alejados del núcleo son los que van a estar participando en las reacciones químicas o en las interacciones que vamos a ver en todo el resto, si bien aporta a la estructura interna y a la energía del átomo, no participan de las reacciones. Todos estos electrones de acá, por ejemplo, todos estos de aquí, se les conoce como electrones core o electrones del núcleo. Y como están más cerca del núcleo, como ella, no participan de la reacción. ¿Sí? ¿Se entiende un poquito? ¿Seguro? ¿Vamos bien? ¿Sí? Vale. Entonces vamos a tener filas que son los periodos, grupos que son las columnas. Además, vamos a encontrar que tenemos elementos metálicos, no metálicos, y semimetálicos o metaloides. Eso es lo mismo, o anfoténicos. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo de dónde yo esté en la tabla periódica, me voy a comportar como un metal, un no metal o un semimetal. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a entregar o ganar electrones más fácilmente. Los elementos metálicos, si yo me muevo de derecha a izquierda, va aumentando el carácter metálico del elemento. Que eso quiere decir que va aumentando la facilidad para entregar electrones. ¿Sí? Que un elemento sea un elemento metálico, es un elemento que tiene una mayor facilidad para entregar electrones. Y si los metales entregan electrones, los no metales, ¿qué serán? Si yo tengo
tengo que los metales son elementos con mayor facilidad para entregar electrones, los no metales serán elementos con que pueden recibir esos electrones. ¿Y cuáles serán los semimetales o los anfotéricos o metaloides? Son aquellos que, dependiendo con quién estén al lado, es como se van a comportar. Por ejemplo, si yo el boro lo uno con el oxígeno es un no metal. Si es un no metal, capta electrones, gana electrones. Ahora, ¿de dónde va a sacar esos electrones? Del boro. El boro les va a estar entregando esos electrones. Por lo tanto, en ese caso, el boro se va a estar comportando como un metal. Porque está entregando electrones para que el oxígeno lo pueda captar. En cambio, si al boro lo uno con el potasio, por ejemplo, ahora el potasio es un metal. Si es un metal, el potasio es más fácil que entregue esos electrones. ¿Y a quién se nos va a entregar el potasio? Al boro. Entonces, en ese caso, cuando yo uno o junto el potasio con el boro se va a estar comportando como un no metal. Esa es la principal característica de los semimetales, anfotéricos o metaloides, que dependiendo de quién yo tenga al lado, es el comportamiento que puede tener. Si lo junto a un no metal, se va a comportar como un metal. Si lo junto con un metal, se va a comportar como un no metal. ¿Sí? ¿Te entiendes? ¿Qué más tenemos? Bueno, aquí estamos hablando, como digo, de las propiedades metálicas. ¿Se fijan? Carácter metálico aumenta hacia abajo y hacia la izquierda. Como dice ahí, un metal es un elemento que difícilmente cede electrones, por lo que tiende a ganar electrones. ¿De qué nos sirve conocer todo esto? A lo que vamos a ver más adelante, que es el tema de enlaces. ¿Y por qué me importa conocer los enlaces? Porque es la constitución de básicamente todo. Aquí ya hablamos de los semimetales, de propiedades similares a los semimetales y a los metales, los metaloides, sólidos a temperatura ambiente, sí, muy metálicos, son muy duros y se pueden presentar en formas aleatorias. Algo también comentamos aquí hace un momento que tenemos ¿cuáles? Elementos representativos y de transición interna. ¿Cuáles son cuáles? Comentación para a veces se acuerdan. ¿Cuáles son los de transición? ¿Cuáles son los elementos de transición? ¿Ah? Los que están en rojo. Los que están en rojo, ¿cierto? ¿Y quiénes son los que están ahí en rojo? Todos los elementos que están al medio de la tabla. O sea, básicamente, grupo 3 al grupo 12. Esos son todos los elementos de transición. Grupo 1 y grupo 2 y grupo 13 al 18 son todos representativos. Y ya los que están descolgados aquí abajo, ¿cierto? Los lantánidos y actínidos son los de transición interna. Entonces tenemos periodos y grupos por un lado, metales, no metales y metaloides por otro, representativos de transición y de transición interna por otro. Tenemos 3 clasificaciones de los elementos y todo eso dependiendo de su ubicación en la tabla periódica. Hay algunos grupos que tienen un nombre en particular, que es mucho más fácil trabajar con ellos de acuerdo a ese nombre. Por ejemplo, tenemos los gases nobles, que son todos los elementos del grupo 18. Ahora, ¿por qué se llamarán gases nobles? ¿Por qué creen ustedes que se pueden llamar gases nobles? ¿Por qué creen ustedes que se pueden llamar gases nobles? ¿O se les dio esa denominación de gases nobles? ¿Qué características tienen o creen que tienen esos elementos para que, este es un gas noble?
encuentran en la naturaleza así, tal cual. Por ejemplo, el hidrógeno, en realidad en la naturaleza ustedes nunca lo van a encontrar como hidrógeno, siempre va a estar como H2, como la molécula de hidrógeno. En cambio, el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón y el radón, todos van a estar solamente el elemento. ¿Qué significa eso? ¿Qué creen ustedes? ¿Están completos? Por así decirlo. ¿Qué cosa? No me acuerdo cómo era, pero que todos estaban completos en carga. Exacto. Si ustedes se fijan, vamos a ver atrás. Si ustedes se fijan, todos los elementos que están al lado derecho de la tabla periódica tienen una configuración de tipo P. P1, P2, P3, P4, P5, P6. Los gases nobles tienen una configuración de tipo P6. ¿Y qué significa que tenga una configuración de tipo P6? Que tienen todos sus orbitales llenos con electrones. Y como tienen todos sus orbitales llenos con electrones, es eléctricamente estable. No necesita ni entregar ni ganar electrones. Él es estable como tal. Y como es estable, prácticamente no reacciona con nada. De hecho, existen algunos compuestos. Por ejemplo, hay un compuesto con el celuro, pero las condiciones en que se debe haber preparado ese compuesto deben haber sido tales que sencillo no tiene que haber sido. Porque como les digo, para poder hacer una reacción química, principalmente lo que ocurre en una reacción química, con la formación del enlace, que vamos a ver en un ratito más, probablemente la próxima clase, es que los elementos buscan la estabilidad electrónica. Y para lograr esa estabilidad electrónica, ¿qué es lo que hacen? Ceden o ganan electrones. ¿Para qué cosa? Para que su configuración electrónica sea equivalente a la del gas noble. Por eso se llaman gases nobles, porque no reaccionan, son eléctricamente estables, no necesitan ni entregar ni ceder electrones. Por eso se les llama gases nobles. Entonces, las condiciones para poder hacer un compuesto con estos tienen que ser muy complicadas. De hecho, en muchas reacciones en química orgánica hay muchos reactivos que son que reaccionan con la humedad del aire. Se descomponen, forman productos secundarios, entonces es súper jodido trabajar con ellos. ¿Y qué es lo que normalmente se hace? Se hace, si yo tengo un sistema donde voy a hacer la reacción, se le hace vacío y normalmente después ese sistema se llena con argón. Porque justamente el argón es inerte, no reacciona, me proporciona el medio necesario para que pueda ocurrir la reacción. No tengo humedad. Si no tengo humedad, no tengo aire. Si no tengo aire, no tengo humedad. Si no tengo humedad, el reactivo no se me echa a perder. El único problema es que es caro. Y muy caro. Así que normalmente lo que utilizamos lo reemplazamos por hidrógeno gaseoso. También me genera la atmósfera inerte. No es tan bueno como el argón, pero es lo que hay. Tenemos el grupo de los halógenos, ¿cierto? Me imagino que algo les suena. Flúor, cloro, bromo, yodo, astato. Es el grupo de los halógenos. Tenemos los metales, metaloides, metales de transición. Y grupo 1 y grupo 2 normalmente se les conoce como los metales alcalinos o alcalinos tercios. ¿Por qué alcalinos tercios? Porque normalmente le encontraron en la tierra. Por eso es alcalino. Y también normalmente en literatura, cuando se han hecho muchas veces ensayos con alguno de estos, o sea, con varios de estos elementos, en vez de estar, no, hicimos una reacción con el sodio, con el rubio, con el potasio, en realidad se hizo el experimento con los elementos del grupo 1, los alcalinos tercios. Ya uno ya sabe
dentro de los alcalinos y el berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y rubidio dentro de los alcalinos tales. Vale. A lo que nos interesa, estos elementos, todos los elementos de la tabla periódica, ya dijimos que tienen propiedades similares. Tienen propiedades características que me permiten, de hecho, me permiten poder postular qué debería pasar si yo hago una reacción con un elemento diferente, pero del mismo grupo. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, el carbono, hago una reacción con el carbono, pero yo quiero hacer la reacción después con el germanio, como son del mismo grupo, yo puedo, el carbono se comporta así cuando yo hago la reacción en estas condiciones, por lo tanto el germanio, que es del mismo grupo, debiera comportarse de manera similar y obtener un producto equivalente a lo que yo hice con el carbono. Y así con todos los demás elementos. Nosotros nos vamos a centrar en 4 propiedades, 5 que no son, hay 2 que son casi iguales. Propiedades periódicas, que son el radio atómico, el radio iónico, el potencial de ionización, la electroafinidad y la electronegatividad. ¿Algo de esto les suena? ¿O no? Vamos a escapar porque vamos a colocar la diapositiva. Entonces, el radio. ¿Qué es el radio atómico? ¿O qué vamos a considerar como el radio atómico? ¿Qué es el radio atómico? Ya hace calor, ya hace calor acá adentro. Se falta un ventiladorcito. No, el aire acondicionado no me olvido. Vale, ¿qué es el radio atómico entonces? Es la distancia que hay entre el núcleo, ¿cierto? ¿Hasta dónde? Hasta el último nivel de energía donde yo encuentro los electrones. O sea, básicamente la distancia que hay entre el núcleo y la cama de valencia, por decirlo así, ¿cierto? ¿Y qué va sucediendo con el radio a medida que nosotros nos movemos en la tabla periódica? Por ejemplo, si yo tengo este elemento, vamos a poner el elemento X. Ya sabemos que es de boro, pero no importa. El elemento X tiene esta cantidad de electrones. ¿Sí? Entonces, mi radio atómico será la distancia que hay de aquí a acá. ¿Cierto? Ese es mi radio atómico. ¿Cierto? Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucederá con el elemento, pongámosles elemento I? ¿Qué sucede con el elemento I? ¿Cómo debiera ser el núcleo del elemento I? O Y. ¿Cómo debiera ser el núcleo del elemento Y comparado con el elemento X? ¿Cómo debería ser el núcleo? Acuérdense que en la tabla periódica los elementos van en orden creciente del Z, del número de protones. Si yo tengo que el X está aquí en el grupo 12, perdón, el grupo 13, si yo tengo un elemento que está en el grupo 17, ¿cómo debiera ser el valor de Z? Mayor, ¿cierto? Y si el Z es mayor, ¿cómo debiera ser el núcleo? El núcleo también debiera ser mayor. Lo vamos a dibujar de manera exagerada. Pero ya dijimos que si yo tengo los elementos en el mismo periodo, ese elemento o esos elementos
el mismo nivel de energía. Solamente voy a tener dos niveles de energía. Entonces, voy a tener mis 2, 3, 4, 5, 6. Y vamos a colocar con verde. Supongamos que tenemos dos electrones más. Uno aquí y otro acá. ¿Qué debiera suceder con el radio atómico? Vamos a ver el radio de X y aquí el radio de Y. ¿Qué debiera suceder con el radio atómico? Estoy aumentando el tamaño del núcleo, pero mantengo el mismo nivel de energía. ¿Cómo debería ser la distancia entre el núcleo y el nivel de energía? Con la capa de valencia. Si los dos X e Y tienen la misma capa de valencia, ¿cómo debería ser el radio? ¿Mayor? ¿Menor? ¿Igual? ¿Será igual? No, ¿será mayor o será menor? Debiera ser menor. Piénsenlo como si fueran dos personas que están jugando a tirar la cuerda, ¿cierto? Ahí está la banderita que me indica, me está indicando la mitad. Si yo voy aumentando el valor de Z, voy aumentando la masa del núcleo. Y si voy aumentando la masa del núcleo, y si estoy tirando la cuerda, tengo 4 contra 1. ¿Esto hacia dónde se desplaza? Hacia allá, ¿cierto? Entonces, tengo mayor masa del núcleo, tengo mayor carga positiva, tengo los electrones en carga negativa, pero están a la misma, por decirlo así, en el mismo nivel, a la misma distancia. Pero tengo mayor carga positiva, por lo tanto, los tiro más. Y si los voy tirando más, el radio se me va haciendo cada vez menor. Por lo tanto, el radio, en este caso, el radio atómico de X debiera ser menor que el radio atómico de Y. Entonces, a medida que yo voy avanzando en la tabla periódica, es decir, si voy de izquierda a derecha, el radio va disminuyendo, se va haciendo cada vez más chico. ¿Sí? ¿Es más grande qué? Pero no dijo que diera más corriente. Dale, sí, déjalo. Entonces, Olego, si yo me voy avanzando en el periodo, me muevo en la fila, en el periodo, el radio se va haciendo cada vez más chiquito. Ahora, ¿qué sucede en el grupo? Si voy de arriba hacia abajo, ahora tenemos que, si bien también voy aumentando el tamaño del núcleo, también voy aumentando los niveles de energía. ¿Cierto? Si voy aumentando los niveles de energía, ¿cómo debería ser el radio del elemento C comparado con el elemento D? ¿Cuál debería tener un radio mayor? ¿C o D? Si bien el núcleo también va creciendo, pero voy colocando electrones cada vez más lejos. Si los voy colocando más lejos, el radio debiera ser mayor. El radio del átomo D debiera ser mayor que el radio del átomo D, etc. Entonces, aquí tenemos con numeritos que se entiende más. Si ustedes se fijan, aquí tenemos, si nos fijamos en el periodo 2,
tenemos el litio, que tiene un radio de 1.52 Armstrong, mientras que el flúor, que está en el mismo periodo 2, tiene un radio de 0.72 Armstrong. Se va haciendo cada vez más pequeño. Y si comparamos en el grupo, tenemos litio 1.52 Armstrong, sodio 1.86, 2.77 para el calcio, 2.48 para el rubidio y el cesio con 2.67. O sea, a medida que avanzamos en el grupo, el radio se va haciendo más grande. Y a medida que avanzamos en el periodo, el radio se va haciendo cada vez más chiquito. O si lo quieren ver, el radio aumenta de derecha a izquierda y aumenta de arriba hacia abajo. ¿Sí? Con las demás propiedades que vamos a ver, si no se acuerdan hacia qué lado aumentan o disminuyen, acuérdense del radio. ¿Por qué? Porque todas las demás propiedades que vamos a ver van en el sentido opuesto al radio. Si el radio aumenta de derecha a izquierda, las otras propiedades aumentan de izquierda a derecha. Si el radio aumenta de arriba hacia abajo, las demás propiedades van a aumentar de abajo hacia arriba. Entonces, si en algún momento no se acuerdan de cómo va esta cosa, acuérdense del radio. Si el radio va por un lado, lo demás va por el otro. ¿Cuáles son las? Me quedaba. Y tenemos el radio iónico. ¿Qué es el radio iónico? Lo mismo que el radio atómico, pero cuando tenemos un ion. ¿Y qué sucederá cuando comparamos los radios del ion con respecto al átomo neutro? Ustedes se fijan, si yo tengo un átomo neutro y este átomo neutro yo lo transformo en un anión, quiere decir que le estoy agregando electrones, ¿cierto? Si estoy agregando electrones, lo más probable es que ese electrón que le estoy agregando va a entrar en un nivel de energía mayor. Y si entro en el nivel de energía mayor, el radio del anión debiera ser mayor que el radio del átomo. Fíjense aquí, tenemos el flúor que tiene este radio, ¿fíjense ahí? Cuando yo formo el flúor menos, el radio aumenta, el tamaño del anión aumenta. Y cuando lo comparamos el radio atómico con el radio del el catión entrega electrones. Como va entregando electrones, esos electrones son los de la capa de valencia. Y como son los electrones de la capa de valencia, se va haciendo cada vez más chiquito. Aquí tenemos el litio. Cuando reacciona con el flúor, forma un litio más, entrega un electrón, por lo tanto el radio se me ve disminuido. O sea, ¿quiénes pueden preguntar, por ejemplo, en la prueba? Pueden darle distintos elementos, neutros o iones, y le pueden decir, ordénelos de forma creciente o decreciente, de acuerdo al radio atómico. Puede ser, por ejemplo, que les digan ya, le estoy dando el cesio, el galio, el flúor menos y el oxígeno menos 2. Por ejemplo, ordénelos de acuerdo al tamaño del radio. Entonces ya saben que el cesio va a tener un radio mayor que el flúor y el oxígeno. ¿Por qué? Porque están en periodos distintos. El oxígeno y el flúor están en el periodo 2, el cesio está en el periodo 6. Por lo tanto, la distancia es demasiado. Cesio tiene un radio mayor que el flúor y el oxígeno. Si el flúor menos 1 aumenta un poco el tamaño del radio comparado con el del oxígeno, va a ser mayor o menor, vamos a poner que sea mayor. Ya así van jugando. Dependiendo de la ubicación en la tabla periódica, yo puedo determinar el radio de un elemento. Bien. ¿A qué les suena a ustedes afinidad electrónica?
afinidad electrónica. Aparte de lo que está escrito. Casi. Pero para juntarse con otro elemento, ¿qué tiene que hacer? Porque por general los elementos no se juntan así porque sí. Afinidad electrónica, el nombre lo dice. Primero, electrónica. ¿A qué le suena? A cargas. Pero en particular, ¿qué carga? A electrones. Y afinidad, cuando algo es afín a algo, es que es cercano a algo, ¿cierto? Entonces, la afinidad electrónica que podrá ser es una energía. Es una energía. Pero cuando un átomo que hace gana electrones, la afinidad electrónica es la energía que se libera cuando un átomo gana electrones. Obviamente aquí se hace más bonita la definición cuando un átomo en estado gaseoso y en su estado basal gana electrones. Resumidas cuentas, es cuando un átomo gana electrones. Y cuando gana esos electrones, se libera energía. Entonces, ¿qué es el proceso que está acá? Básicamente es cuando formamos aniones. ¿Cómo varía la afinidad electrónica en la tabla periódica? Nuevamente, vamos a utilizar el elemento X, la marca X, y el elemento Y. ¿Cuál de esos dos elementos debiera tener una mayor afinidad electrónica? ¿Cuál de esos dos elementos es más fácil que tomen electrones que están en el entorno? ¿X o Y? ¿Cuál creen ustedes que es más fácil? ¿Por qué? Porque es un semimetal. O está más cercano a los semimetales. ¿Y qué es lo que es el comportamiento metálico? ¿Qué era? Que se electrones. Entregando electrones. Y estamos hablando de la afinidad electrónica, que es Ganar. tomar electrones, ganar electrones. Entonces, ¿cuál debería tener un valor más alto? ¿Cuál debería entregar una mayor cantidad de energía cuando gana electrones? ¿El elemento X o el elemento Y? Debería ser este, ¿no? ¿Y por qué Y? Piensen en el radio. ¿Cómo es el radio atómico de los elementos del grupo 17 comparados con los elementos del grupo 12? ¿Cuál tiene un radio menor? ¿12 o 17? 17, ¿cierto? Lo mismo ahí con la tablita. Tenemos el flúor, que es más chiquitito, después vienen todos los otros. Si yo tengo un radio menor, me será más fácil poder captar electrones dentro del electrón. O sea, yo tengo la energía suficiente para mantener mis electrones y además puedo ir tomando electrones de los elementos que yo puedo encontrar alrededor. En cambio, si yo tengo un radio más amplio, me cuesta, se me es más difícil mantener mis propios electrones, difícilmente podré tomar electrones que están alrededor mío. Entonces, si nosotros avanzamos en el periodo, cuando digo avanzamos, hablo de izquierda a derecha, la afinidad electrónica o la electroafinidad va aumentando. Elementos con radios pequeños es más fácil que tomen electrones del entorno que elementos con radios más grandes. ¿Y qué sucederá en el grupo? Retomemos el elemento C y el elemento
yo a ese elemento, ¿le será fácil captar electrones? No, ¿cierto? Comparado con el elemento C, ¿cuál de los dos debería tener una electroafinidad mayor? ¿C o D? C. Entonces, la afinidad electrónica o la electroafinidad aumenta en el periodo de izquierda a derecha y aumenta en el grupo de abajo hacia arriba. Entonces, ¿se acuerdan que dijimos el radio? ¿Hacia dónde aumentaba el radio? De derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. La afinidad electrónica, ¿hacia dónde aumenta? De izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. ¿Sí? ¿Se entendió eso? ¿Seguro? ¿Qué hora es? ¿Estamos a la hora? Lo que nos queda lo veremos en la próxima clase. Pero, ya les digo, el spoiler de la semana. ¿Qué nos queda? Nos queda la energía de ionización y la electronegatividad. Y van en el mismo sentido que en este. Obviamente son conceptos distintos, pero aumentan en el mismo sentido que la energía de ionización. De izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Vale, nos vemos.